todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hola Leti. Hola. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Crónicas de Crimen. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos acompañen y nos compartan con sus conocidos. Esa es la única manera en que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Los Ángeles, California, en los 80 se encontraba en su mejor momento. Era un excelente ambiente popero con Michael Jackson como su ídolo, con un despunte internacional en su cocina local, nuevo equipo de fútbol americano, los Raiders. Amiga, ¿traes tu camisa de los Raiders? La traigo puesta ahorita, representando a mi equipo. Tenía excelencia académica y siendo por segunda vez sede de los Juegos Olímpicos, era la ciudad para ser feliz. Nuestra crónica de hoy se desarrolla entre Los Ángeles y San Francisco entre los años 1984 y 85, cuando ambas ciudades son aterrorizadas por Richard Ramírez, The Night Stalker. Richard Ramírez era el más pequeño de los 5 hijos de Julián y Mercedes Ramírez. Su padre era un ex policía de la ciudad Juárez, en México, con un carácter agresivo y autoritario, por lo que la vida de Richard estuvo marcada por la violencia y el descuido desde muy pequeñito. Con tan solo 2 añitos sufrió un accidente en su casa en donde un mueble en donde se guarda la ropa o cómoda, como se le conoce aquí, le cayó encima y le provocó un corte que requirió 30 puntos para ser cerrado. Después, a los 5 años, tiene un accidente en un columpio en el que nuevamente se golpea muy fuerte la cabeza y esto le provoca desde entonces y hasta su muerte ataques epilépticos. Entonces ya la suma de estos accidentes y sus secuelas, más los constantes golpes y abusos psicológicos de su papá, lo convierten en un niño retraído y muy solitario. Pero lo que tal vez terminó de marcar el destino de Richard fue la fuerte influencia de su primo Miguel Ramírez. Mike, como era conocido, era un veterano de guerra, un ex boina verde condecorado, quien constantemente se jactaba de las horripilantes y sangrientas hazañas, entre comillas, como él les llamaba, que los soldados y obviamente él realizaban durante la guerra de Vietnam. Tratando de escapar de la violencia de su padre, Richard realizaba robos pequeños para poder comprar marihuana desde que tenía 10 años, estaba muy chiquito. Y por las noches, para escapar de la violencia en su casa, buscaba refugio en un cementerio y ahí dormía. También a esa edad su primo Mike lo enseñó a matar con sigilo mientras creaban un lazo afectivo unidos por la droga y las historias de Mike. Se dormía en un cementerio. Ahí dormía. Cuando tenía 10 años. Exacto. ¿Quién me dio la idea? Se me hace... Imagínate lo asustado que debía estar. Ajá. O lo mal que estaba la situación en su casa para que a los 10 años un niño decida irse a dormir a un cementerio. Claro. Y pues a esto le sumas las historias que le contaba su primo Mike. Con tan solo 12 años, Richard escuchaba las historias de violación y necrofilia de su primo, quien en algunas ocasiones mostraba a Richard las fotografías de las mujeres a quienes había violado y asesinado. Esto fue en la guerra de Vietnam. Ajá. Su primo maravilloso. Exacto. Entonces, en algunas ocasiones, el hombre inclusive posaba junto a la cabeza de mujeres a las que habían asesinado y obviamente decapitado, ¿no? Ajá. El 4 de mayo del 73, cuando Richard tenía 13 años, se encontraba en la casa de su primo en medio de una pelea doméstica entre Mike y su esposa, cuando de repente Mike saca su revólver 38 y dispara sin más en la cara de su esposa, matándola al instante. Enfrente de Richard. Así es. Este episodio terminó de convertir a Richard de un niño abusado y con miedo a un hombre frío y huraño.
Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos en edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Después de presenciar este asesinato, Richard se traslada a vivir con su hermana mayor Ruth y su marido. Y la verdad es que esto, lejos de ayudarlo, lo sigue hundiendo porque el esposo de su hermana es un obsesivo peeping tom, es decir, es un voyerista. Un voyerista es una persona que tiene cierto placer sexual o no, o puede ser placer solamente, viendo personas en situaciones que para la mayoría de nosotros son situaciones íntimas, es decir, desvestirse, bañarse o mantener algún tipo de acto sexual en general. Y Richard, ya en una espiral, adopta esta conducta y cambia la marihuana por LSD y empieza a cultivar su interés por el satanismo. Aquí quiero hacer un paréntesis porque los 80s fue el boom del satanismo en Estados Unidos. Famosísimo el satanismo en los 80s. Sí, realmente antes de los 80s no se hablaba del satanismo como una religión. Cuando Manson realizó sus asesinatos en los 60s, no era considerado una religión como tal. Ahorita hay una iglesia entonces en ese momento no existía, pero en el 80 fue el boom porque hubo un caso, el caso McMartin, era un caso judicial de abuso sexual ritualizado satánico. Los dueños de la guardería, la familia McMartin, fueron acusados de abuso sexual de 360 niños y de la realización de rituales con sacrificios de animales en túneles subterráneos dentro del establecimiento como ofrenda a Satanás. Esto quiere decir que tal vez ellos, si estaban los subterráneos, quiere decir que ellos tenían el plan desde antes, tal vez. Fíjate que no se encontró nada. O sea, cuando se terminó, después de 6 años, no se obtuvieron condenas y retiraron todos los cargos porque no encontraron algo que sustentara que realmente eran ofrendas a Satanás. Entonces, realmente todos los cargos fueron retirados y el caso fue parte de la histeria de abuso sexual en guarderías, un pánico moral en todo Estados Unidos. Sí. Entonces, fue pánico moral sobre el abuso sexual y ritual en toda la década de los 80s y principios de los 90s. ¿Okay? Entonces, ya de por sí, Richard andaba como que totalmente mal, había sido abusado toda su niñez. Y luego tiene un primo que le enseña todas estas cosas, fotografías, cómo el cuerpo de otra persona realmente no es válido. Y le enseña sus técnicas. Técnicas de asesinato sin que nadie más se dé cuenta. Cuando lo atrapan, Richard hace declaraciones como la siguiente, y cito: "Creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Hay una parte de mí que tiene que creer en él". No, eso lo dijo durante una de las interrogaciones. Así es. Su personalidad se había encontrado una vía de entretenimiento y de entendimiento en este tipo de religión, que como te menciono, en esa época no era como una religión bien establecida. Entonces también influyó mucho la música de rock, que en ese momento ya sabes que era AC/DC, y estaba Kiss, y estaba muchos otros grupos que hablaban acerca del diablo y que para él fue algo muy importante, ¿no? Algo que marcó su vida. Y luego, para que más te guste, su primo Mike fue declarado no culpable del asesinato de su esposa, a la que le disparó en la cara delante de Richard, argumentando PTSD o Post Traumatic Stress Disorder, derivado de su participación en la guerra. Por lo que 4 años después del asesinato, en el 77, es liberado del hospital mental del estado de Texas para seguir influenciando la vida de Richard. Y o sea, aquí terminan de decirle que toda esa cantidad de violencia, que todo ese odio que él ya traía, que le habían enseñado, que tanto denigrar la vida y la integridad de otras personas, básicamente pues no tiene consecuencias y puede ser justificable porque pues ya estuvo en la guerra, estaba dañado, entonces pues no hay problema que mate a alguien más porque ya tiene una justificación. Básicamente no es tu culpa porque te enseñaron, básicamente le enseñaron, tú no tienes la culpa porque te enseñaron, y de eso no se trata el PTSD, es
es un no control de tus impulsos y tener como night terrors, o sea, como pesadillas y todo eso, pero no, es verdad, no te pueden juzgar igual que a una persona que está en sus 5 sentidos, digamos, o que no tiene algún tipo de trauma, pero para Richard se translate. Pero para Richard se traduce en no pasa nada. Exactamente. Tengo manera de escaparme. A los 17 años, Richard comienza a mezclar sus fantasías sexuales con toda la violencia que tanto estaba acostumbrado. Y cuando todavía estaba en la escuela, aceptó un trabajo en un hotel Holiday Inn. Ahí utilizaba su clave de acceso a los cuartos para robar a los clientes del hotel mientras dormían. Ni siquiera se esperaba que no estuvieran en el cuarto mientras dormían. Sin control de impulsos. Así es. Sin embargo, su trabajo terminó cuando uno de los clientes que había salido a unas diligencias regresó sin avisar y encontró a Richard intentando violar a su esposa. Aunque el cliente golpeó a Richard y fue detenido, fue liberado más tarde ya que los clientes vivían en otro estado y no quisieron regresar a levantar cargos. Tiempo después fue internado en un reformatorio por una serie de delitos menores y 7 meses después fue liberado y reinsertado en la sociedad. Que esto otra vez es, una vez más, te vas a salir con la tuya, tienes dónde esconderte, tienes manera digamos, de salir bien librado de tus crímenes, porque son pequeños, porque no están presentando cargos, porque pues no hay consecuencias. Así es. Entonces, todos estos crímenes menores, entre comillas, continúan escalando hasta que con 22 años Richard decide abandonar la escuela y se muda definitivamente a California. Y ahí se dedica a consumir drogas y a deambular por las calles, realizando robos, acosando gente, y fue detenido por intento de violación. Aquí es donde sus huellas son ingresadas en el sistema. Y sin embargo, su víctima no quiso presentar cargos o declaraciones y su reino de terror estaba a punto de iniciar. Y aquí nos podemos poner a pensar en lo siguiente. Muchas veces una víctima de un abuso sexual, de una violación, de un intento de violación, de un intento de asalto, no dice nada porque pues no me pasó nada y ya la libré y a lo mejor estoy muy asustada y a lo mejor... Pero callarse pues no es bueno. Si alguna de las personas a las que Richard ya les había hecho algo, al cliente que lo encontró tratando de violar a su esposa, hubiera levantado cargos, tal vez todo lo que pasó después se hubiera podido detener, pero pues el hubiera no existe, entonces... Pero estamos hablando de los 80s, donde la policía, los medios de comunicación y los sistemas de rastreo de huellas, de pruebas, de evidencia, no estaban a la altura de lo que son ahorita. Entonces, incluso si hubieran presentado cargos en Texas, en California no se hubieran enterado porque no se comunicaban los departamentos. Pero tal vez lo hubieran podido encarcelar más tiempo. Eso sí es verdad. Porque lo dejaron ir porque no hubo un delito mayor. Ajá. Entonces... Y como dices, en los 80s y a la fecha, las víctimas muchas veces se quedan calladas por la pena, por la vergüenza, porque en aquel entonces, no digo que haya cambiado mucho, pero en aquel entonces normalmente la víctima tenía la culpa cuando había una violación o algún tipo de acoso, porque pues las mujeres no tenían como a la policía de su parte inicialmente. Así es. El 28 de junio del 84 inicia parte del reino de terror de Richard. Cobra su primer víctima conocida hasta el momento de su juicio y se trata de Jenny Vinco. Tenía 79 años y fue en el complejo de Glassell Park de Los Ángeles, en el departamento de la mujer, así como muchos otros habitantes de Los Ángeles, tenía las ventanas abiertas a causa de la ola de calor que había en esos días. Richard, completamente vestido de negro y empuñando un cuchillo de 15 centímetros, ingresó en la vivienda en busca de joyas o artículos de valor que llevarse. Y al no encontrar lo que estaba buscando, atacó a Jenny salvajemente, acuchillando su pecho y su cuello con tanta fuerza que casi la decapita. Y después abusó sexualmente de su cuerpo y se fue, dejando el cadáver de Jenny, quien fue descubierta un día después por uno de sus hijos. ¡Ay, qué horrible! Su hijo vivía en el mismo complejo habitacional, entonces cuando va al día siguiente, descubre el cuerpo de su madre. No, qué horrible.
Después de este ataque pasarían supuestamente 9 meses antes de que Richard atacara nuevamente. ¿Sabemos qué estuvo haciendo durante esos 9 meses? No. ¿O estuvo completamente under the radar, sin llamar la atención? Teóricamente no hizo nada en esos 9 meses, pero a mí se me hace súper raro porque, para empezar, a diferencia de muchos asesinos en serie que tienen su killing spree después de un detonador en su vida, como una muerte, una bancarrota, los deja la mujer, algo pasa en su vida que es tu detonador. En el caso de Richard, todo parecía indicar que el trigger fue su vida completa. O sea, realmente no hubo como un momento que detonara esto. Ajá. Y a diferencia de la mayoría de los asesinos que tienen un MO o un modus operandi o un modo bien definido de cómo asesinan. Un método. Richard andaba por todas partes. Sí, muy desorganizado. Así es. Lo mismo, utilizaba un machete, un bat, mujeres, hombres, niños, ancianos. O sea, andaba en todas partes. Entonces, para mí sí es muy raro que haya matado tan salvajemente, tan agresivamente, con tanto odio a Jenny y se esperara 9 meses para hacer algo más, pero por más que busque, pues no se encuentra relación con ningún otro asesinato antes de esos 9 meses. Y a lo mejor sí estuvo cometiendo asesinatos o crímenes, pero no dejó las mismas huellas. Quizás estuvo más cuidadoso porque acaba de cometer un crimen. Esa es la parte que a mí se me hace más interesante porque sabemos que un asesino en serie puede esperar, un asesino en serie puede empezar a planear un poco mejor o puede tener cuidado por la policía, pero aquí en estos 9 meses es donde se podría decir, a lo mejor se empezó a definir. Se educó. Se educó y se empezó a definir lo que él iba a empezar a hacer después. A lo mejor estuvo planeando, no sé, está muy interesante. Así es, porque realmente se mira muy por todas partes. O sea, el tipo de asesinatos que hizo, y ahorita vamos a iniciar con este espiral, fueron por todas partes. Cuando el 17 de marzo del 85, 9 meses después, atacó a María Hernández, de solo 22 años, fuera de su casa en Rosemead, California, Ramírez le disparó en la cara, pero María levantó sus manos, ya sabes, como reflejo para cubrirse, y en las manos traía las llaves de su carro. Ay, wow. Y de manera milagrosa, la bala rebotó en una de las llaves y no le hizo nada. La llave absorbió el impacto de la bala, salvándole la vida. No es su momento. Así es. Sin embargo, su roommate, que había escuchado todo, Dale Joshi, de 34 años, al escuchar el disparo, ve que hay alguien afuera y se asoma, se esconde detrás de la barra en la cocina. Pero Ramírez la había visto. Entonces, tras varios minutos, se asoma a ella para ver si todo está bien. Y Ramírez la estaba esperando. Levanta la cabeza y le da un tiro en la frente, matándola ahí al instante. Ese mismo día, tan solo una hora después, y a punta de pistola, Ramírez baja de su carro a Verónica Yu en Monterey Park y le dispara 2 veces con la misma pistola calibre 22 con la que había cometido su asesinato anterior, y deja la escena del crimen en el carro de la víctima. No andaba recogiendo los casquillos, ¿no? Como se ve. No, realmente él, o sea... careless. Sí, no le importaba. 10 días después, el 27 de marzo, Ramírez ingresa en una vivienda que ya había asaltado un año antes. A la misma. Sí. Aproximadamente a las 2 de la mañana, mientras dormía, asesinó de un tiro con su calibre 22 a Vincent Charles Zazzara y a su esposa Maxine Zazzara, de 44 años, se despertó al escuchar el ruido, por lo que Ramírez la golpeó brutalmente y le amarró las manos mientras él buscaba cosas de valor en la casa y le exigía a Maxine que le dijera en dónde había más dinero. O sea, la tenía amarrada y gritándole, y con el marido muerto. Mientras Ramírez revolvió el cuarto, Maxine logró soltarse las amarras de las manos y sacó una pistola que estaba debajo de la cama y le disparó. Ah, sí, porque en California puedes tener licencia para pistolas. Pero realmente, y esto es algo muy triste, el arma no tenía balas. Oh, no. Entonces, esto pues obviamente encolerizó al hombre, quien tras golpearla brutalmente le disparó 3 veces y después bajó a la cocina,
por un cuchillo, la apuñaló hasta desmembrar el cuerpo y finalmente en un ataque de ira y de odio y de locura, güey, porque realmente no es otra cosa, le sacó los ojos y los puso en un joyero que se llevó con él. No. Se los llevó en un... Ok, primero dijiste se los llevó en un joyero y no capté que eran los ojos lo que se llevó. Ah, sí, le sacó los ojos, los echó en un joyero en una cajita y se los llevó. Los cuerpos de Maxine y Charles fueron descubiertos por su hijo también durante la investigación se recuperaron los casquillos de la pistola calibre 22 y una huella de unos tenis Avia. Hasta el momento eran las únicas pistas, pero el calibre de las balas hizo que la policía se diera cuenta que tenían un asesino en serie en su patio, porque ya pudieron hacer match con los de los otros. De los otros. Exactamente. El 14 de mayo, Ramírez regresa a Monterey Park, en donde ataca a Bill Doy, de 66 años, y su esposa, quien tenía algún tipo de discapacidad, pero aquí no especifican cuál. Lillian tenía 56 años. Doy es sorprendido con un tiro en la cara mientras trataba de buscar su pistola, pero pues Richard fue mucho más rápido que él. Y después de dejarlo inconsciente, Ramírez va al cuarto de Lillian, su esposa, y la viola para finalmente vandalizar la casa. Más tarde, Doy muere a causa de sus heridas en el hospital. La noche del 29 de mayo del 85, Ramírez conducía un Mercedes-Benz robado por las calles de Monrovia cuando se detuvo frente a la casa de Ma Bell, de 83 años, y su hermana Florencia, o Neri, como le decían, de 81 años. Tras encontrar un martillo en la cocina, golpeó brutalmente y ató a Lang en su cuarto, y después hizo lo mismo con su hermana, y la ahorcó con un cordón eléctrico para después violarla. Luego, con un labial de su hermana, pintó un pentagrama en su muslo y otros en las paredes de los cuartos. Las mujeres fueron encontradas 2 días después, aún con vida, en coma, pero con vida. Sobrevivieron. Sí, y la hermana más grande, Belle, murió después en el hospital debido a las heridas. Al día siguiente, y en el mismo automóvil, yo siento que como no sabían que el carro era robado, y no había la misma tecnología que ahorita, entonces básicamente él sabía que hasta ese momento no había nadie buscándolo a él específicamente, entonces no le importaba. En ese mismo automóvil manejó hacia Burbank, California, y entró en la casa de Carol Kyle, de 42 años, y la esposó junto con su hijo de 11 años de edad. Después de tomar todo lo de valor, soltó a Kyle y la obligó a decirle en dónde estaban las demás cosas de valor, si es que había. Una vez terminada esa parte, la sodomizó en varias ocasiones, gritándole que no lo viera la cara o le iba a sacar los ojos. Y gracias a Dios, la mujer no lo vio a la cara, porque ya sabemos que no le importaba hacer esto. Y si hubiera llevado los ojos en una alajena, probablemente. También. Entonces, no tenía problemas en hacer nada que fuera tan sádico, con tanta sangre. O sea, realmente él no tenía ningún cargo de conciencia en hacer este tipo de actos. Pero es que acuérdate que su primo le enseñó, o sea, yo creo que esa parte de no, ¿cómo se dice? De no tener como culpa, ni siquiera asco físico, una reacción física a la sangre o al gore, como dices, viene, bueno, ahorita les vamos a decir, pero viene mucho de la influencia de su primo, porque si le platicaba todo lo que hacía. Así es. Entonces, después de esto, va por el niño que se encontraba en un closet y lo esposa junto a su madre y se va del lugar. Los dejó vivir. Entonces, como te digo, pues andaba all over the place. El 2 de julio ingresa a la casa de María Luisa Cannon, una viuda de 75 años que vivía sola en su apartamento. La encuentra dormida en su cama y la golpea brutalmente con una lámpara para después apuñalarla en repetidas ocasiones con un cuchillo de 10 pulgadas que encontró en la cocina de la víctima. María Luisa fue declarada muerta en el lugar de los hechos. El 5 de julio, Ramírez irrumpió en una casa en Sierra Madre, en donde encontró a la joven Whitney Bennett, de 16 años de edad, atacándola con una barra de hierro mientras dormía en su cuarto. Tras buscar un cuchillo sin éxito, trató de estrangular a la joven con un cordón del teléfono. Sin embargo,
Y esto es algo bien impresionante. El cordón arrojó chispas y Richard la soltó y la muchacha empezó a respirar. Y más tarde en sus declaraciones, Ramírez confesó: creí que Jesucristo intervino para salvarla y por eso me fui. Qué respetuoso. Ajá, o sea, él adoraba a Satanás. Pues claro. Pero pues como Jesucristo le iba a ganar cuando vio las chispas, él dijo: esto es intervención divina y me voy. Bennett sobrevivió a la salvaje golpiza que requirió 478 puntos de sutura en su cuero cabelludo. 478. Así es. El 7 de julio del 85, Ramírez robó la casa de Joyce Lucille Nelson, de 61 años, en Monterey Park, y al encontrarla dormida en su sillón, la mató a golpes utilizando sus puños y patadas en la cabeza. Una huella de una zapatilla Avia fue dejada impresa en su cara. Imagínate de la fuerza. Imagínate la fuerza con la que golpeó a la pobre mujer para matarla. La mató a golpes, literal, a golpes y patadas. Y dejó la impresión del zapato, bueno, del tenis shoe. Después de cruzar otros 2 barrios, regresó a Monterey Park y eligió la casa de Sophie Dickman, de 63 años. Ramírez agredió y esposó a Dickman a punta de pistola e intentó violarla. Robó sus joyas y cuando ella le juró que había tomado todo lo de valor, le dijo que lo jurara por Satanás. Espera, esto fue la misma noche. Así es. O sea, se aventó uno, a los 2 días el otro, a los 2 días el otro, y en esa noche se aventó 2 casos. Sí. No o sea, ahí era donde estaba en pleno espiral y es a lo que me refiero. No hubo algo que hiciera, que detonara esto. Simplemente fue un día se despertó y pues hoy empezó a matar y así se fue hasta que lo detuvieron. El 20 de julio del 85, Ramírez compró un machete antes de conducir un Toyota robado a Glendale. Eligió la casa de Lila Needing, de 66 años, y su marido Maxon, de 68. Irrumpió en el dormitorio de la pareja y los atacó con el machete. Luego los mató de un tiro a la cabeza a cada uno con su calibre 22 y mutiló sus cuerpos aún más con el machete antes de robarse los objetos de valor. Están random los asesinos. O sí. sea, las casas a las que se metían, no las andaba, ¿cómo se dice? Casing como... No estaba buscando, no estaba haciendo ningún scouting. Exactamente. La que en ese momento decidiera él que estaba bien, así era. Ese mismo día, aproximadamente, sí, a las 4:15 de la mañana, ingresó en la casa de la familia Covenant y le disparó en la cabeza a Chiron, matándolo al instante con una pistola calibre 25. Aquí ya cambió de pistola. Después violó y golpeó a Sumkit en repetidas ocasiones, después de amarrar al hijo de la pareja y el pequeño de tan solo 8 años. Arrastró a la mujer por toda la casa para que le dijera en dónde se encontraban todas las cosas de valor. Cuando terminó su ataque, la hizo jurar por Satanás que no le estaba escondiendo más dinero. Eso se me hace, o sea, not funny, jaja, pero se me hace gracioso porque no encuentro una mejor palabra, que les haya dicho, júrame por Satanás que no me estás echando mentiras. Es como... Ahí se ve un poco de su infantilismo todavía. Así es. Y es que yo creo que nunca tuvo una oportunidad de ser una persona normal. No. O sea, no tuvo una oportunidad en la vida. O sea, nació dentro de una familia súper violenta, en donde no le hacían caso, con un primo que le enseñó cosas muy feas desde muy chiquito. Entonces, no creo que nunca haya tenido realmente una oportunidad honesta de poder decir esto es bueno o es malo, porque le enseñaron lo malo desde que era muy niño. Sí. El 6 de agosto del 85, Ramírez condujo a Northridge e irrumpió en la casa de Chris y Virginia Peterson. Ramírez se deslizó hacia el dormitorio, sorprendiendo a Virginia, de 27 años, a quien le disparó en la cara con la pistola calibre 25, y luego le disparó a Chris Peterson en el cuello y trató de huir, pero Chris se defendió, evitando ser alcanzado por otros 2 disparos. Durante la lucha, Ramírez logró escapar y la pareja sobrevivió a sus heridas.
El 8 de agosto, Ramírez conducía un automóvil robado por Diamond Bar y eligió la casa de Sakina Abouad, de 27 años, y su marido Elías Abouad, de 31. En algún momento, después de las 2:30 de la mañana, entró en la casa y en el dormitorio principal, matando instantáneamente a Elías de un disparo en la cabeza de la misma pistola calibre 25. Esposó a Sakina mientras la obliga a revelar la ubicación de las joyas de la familia y luego brutalmente la violó y sodomizó. En repetidas ocasiones le exigió que jurara por Satanás que no iba a gritar durante cualquiera de sus ataques. Cuando el hijo de 3 años de edad de la pareja entró en el dormitorio, Ramírez lo ató y luego continuó violando a Sakina frente a su hijo. Después, Ramírez salió de la casa. Sakina desató a su hijo y lo envió a la casa de los vecinos a buscar ayuda. Ramírez, que había estado siguiendo la cobertura mediática de sus crímenes, abandonó el área de Los Ángeles y se dirigió a la bahía de San Francisco el 18 de agosto. Ese día entró en el hogar de Peter y Barbara Pan. Le disparó a Peter, de 66 años, en la sien mientras dormía, para después golpear y abusar sexualmente de su esposa Bárbara, de 62. Antes de irse, le disparó en la cabeza y la dejó por muerta. En la escena del crimen, Ramírez usó un lápiz de labios y garabateó un pentagrama y la frase Jack the Knife en la pared de la habitación. Ahí ya no puso The Night Stalker, ahí fue Jack the Knife. Era como una de sus... Realmente, antes de eso, él no había... Ya lo apodaban así, pero él no había como asumido ese nombre. Todavía no le decía a ninguna de las víctimas. Ajá. Cuando se descubrió que las pruebas de balística y el zapato de la impresión en las escenas del crimen de The Night Stalker coincidían con las del crimen de la familia Pan, el entonces alcalde de San Francisco, Dianne Feinstein, divulgó la información en una conferencia de prensa televisada. Esta fuga de información enfureció a los detectives del caso, ya que ellos sabían que el asesino pues estaba siguiendo los medios de comunicación y haz de cuenta que le avisaron, ¿no? Le dieron la oportunidad de destruir pruebas forenses cruciales. Ramírez, que de hecho pues estaba observando en la prensa, dejó sus zapatillas de deporte Avia sobre el puente Golden Gate a un lado en la noche. Permaneció en la zona de todas maneras unos días más antes de regresar a la zona de Los Ángeles. El 24 de agosto, sin saber qué era lo que estaba pasando, Ramírez viajó al sur de Los Ángeles en un Toyota color naranja robado. Esa noche llegó a la casa de James Romero Jr., que acaba de regresar de unas vacaciones familiares en Rosarito, aquí en México. Wow. El hijo de Romero, de 13 años de edad, escuchó los pasos de Ramírez fuera de la casa y fue a despertar a sus papás. Entonces Ramírez se dio cuenta que se estaban despertando en la casa y se dio a la fuga. James corrió hacia la calle y fue capaz de observar el color y la marca del carro, así como una parte de la placa. Le habló a la policía y con toda esta información, creyendo que nada más era un ladrón común y corriente. Realmente ellos nunca supieron que estuvieron a punto pues de ser asesinados, igual que toda la demás gente que había estado ahí, ¿no? Uh-huh. Después de ese encuentro, y como estaba muy enojado, Richard entró en la casa de Bill Carnes, de 30 años, y su prometida Inés Erickson, de 29, y le disparó a Carnes 3 veces en la cabeza antes de volver su atención a su novia. Y Ramírez le dijo a la mujer aterrorizada: diles que The Night Stalker estuvo aquí. La obligó a jurar que no tenía más dinero y que jurara por Satanás, ya sabes, ¿no? Lo que venía haciendo en los demás asaltos, donde dejaba viva a la víctima. Antes de salir de la casa, le dijo lo de The Night Stalker, Erickson se desató ella misma y fue a la casa de un vecino para obtener ayuda para su prometido, que estaba súper gravemente herido por los 3 impactos de bala. Pero ella fue capaz de dar una descripción súper detallada del agresor a los investigadores, y la policía fue capaz de obtener un molde de la huella de Ramírez en la casa de Romero. El vehículo robado fue encontrado el 28 de agosto en Wilshire Center, en Los Ángeles, y la policía fue capaz de obtener una huella digital del espejo retrovisor. Y aquí es donde ya viene lo súper importante, porque si recuerdan, cuando lo detienen aproximadamente 4 años atrás,
registran sus huellas cuando intenta atacar a la chica para violarla. Y ahora ya con esta huella completa pudieron hacer un comparativo e identificarlo completamente. Entonces lo describen como un vagabundo de Texas que había sido detenido por crímenes menores. Otra vez, regresamos a esa parte, ¿no? Sí. Los crímenes menores, entre comillas, porque a final de cuentas, pues van marcando vidas haciendo este tipo de cosas, ¿no? Como intentar violar a alguien, intentar violar a la clienta, hacer los robos que tenía. Pueden ser nombrados crímenes menores porque no cobró vidas, sin embargo, pues víctimas sí había, ¿no? La policía en la tele le dicen ese día, sabemos quién eres y pronto todos los demás sabrán también, no habrá ningún lugar en donde te puedas esconder. El 30 de agosto, Richard toma un camión para ir a visitar a su hermano en Tucson, sin saber que su cara ya estaba por todas partes en los noticieros, y al no encontrar a su hermano se regresa a Los Ángeles, y es en la terminal de autobuses que escucha a unas mujeres ya mayores mexicanas que lo estaban viendo, y una de ellas decía el matador. Y el matador, pues el asesino, él lo entendió perfectamente, y es ahí donde se acerca a ver los periódicos y se da cuenta que lo han identificado. Entonces huye, sale a la calle e intenta bajar a una mujer de su carro, pero la gente que lo está identificando lo empiezan a perseguir y a golpear, y lo detienen ahí hasta que llega la policía. O sea, no lo detiene la policía. Intenta golpear otra vez a una mujer, asaltarla, pero como ya lo identificaron, la misma gente en una trifulca lo detiene. O sea que a lo mejor tú piensas que se hubiera logrado escapar otra vez en ese momento. Es que cuando llegó a la central de autobuses, había policías esperándolo y no lo identificaron. O sea, él ya estaba en todos los noticieros, en todas las portadas de los periódicos. Ajá. La policía lo estaba esperando en la terminal de autobuses. Él bajó y no lo detuvieron. Entonces, sí, probablemente, si la señora no hubiera empezado a gritar el matador, o sea, el hombre se hubiera ido. El matador. No el matón, se me hace chistoso que fue el matador. Así es. The killer. El juicio fue programado 3 años después, en 1998, y terminó con el veredicto de culpable en 1989. Ramírez fue declarado culpable de todos los cargos: 13 cargos de asesinato, 5 intentos de homicidio, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Durante la fase de determinación de la pena, el 7 de noviembre del 89, fue condenado a morir en California en la cámara de gas. Gran cosa es la muerte, siempre nos alcanza a todos, nos vemos en Disneyland. Esas fueron las palabras que dijo cuando le dijeron que se iba a morir en la cámara de gas. Ese fue como su... whatever. Esa fue su declaración final. Ya nos hablaste sobre todos los crímenes, ya nos hablaste sobre la influencia y todo. Yo me quiero regresar un poquitito a hablar rápidamente de toda su infancia. Nada que no hayas dicho. Es un recap. Hijo de un padre que sufrió violencia de niño en una ciudad y en una época en donde la violencia era somewhat permitida, con hermanos a quienes el papá golpeaba constantemente. Su primo Maravilla, Mike, que le platicó todos los crímenes cuando estuvo en la guerra. El cuñado que era un peeping Tom, y podemos agregar que a Richard le tocó ver y escuchar cuando sus hermanos los golpeaban. El cuñado se lo llevaba de bullerista con él. Lo que le pasó, los accidentes que tuvo, y porque él estuvo diagnosticado con grand mal seizure, que son ataques epilépticos. No se encuentra o no se cree que haya algún tipo de correlación entre los accidentes que tuvo y su manera de actuar. Estuve buscando el diagnóstico que le hicieron, que oficialmente fue trastorno esquizoide de la personalidad. Estuve leyendo los criterios en el DSM-5 y lo que te estaba platicando es que realmente no cubre con los criterios de ese trastorno. No, porque el doctor que lo declara con esa enfermedad dice que él no cree que la violencia haya influenciado en su vida, y la verdad es que no sé entonces el hombre en dónde estuvo buscando, porque toda su vida estuvo marcada por violencia, pero él dice,
no es un niño que haya sufrido violencia extrema durante su niñez y pues las palizas que le daba a su papá era de que prefería irse a dormir al cementerio. Pero lo que está como más acentuado son las palizas que le tocó ver que le daban a los hermanos. A él no lo golpeó tanto porque él no estaba en la casa la mayor parte del tiempo, estaba con el primo. Lo que no se sabe es si él sufrió de abuso sexual junto con sus hermanos. Tenían un maestro cuando estaban en elementary school que era asesor después de la escuela y él se iba con ellos a las casas de los alumnos, iba con ellos y abusaba de ellos porque los papás los dejaban ahí. Los papás de Richard estaban los dos trabajando, la niñera, que fue por cierto a la que se le cayó el librero, bueno, no a ella, sino cuando estaba ella cuidándolo se cayó el librero encima de Richard. Es la misma niñera que estaba cuando iba el maestro con ellos. Y cuando les preguntaron a los hermanos, a Richard también lo violaron y dijeron, no sé, pero bien pudo haber pasado, porque de ellos estuvo abusando años el maestro. Entonces, tal vez no le tocaron las palizas, se la doy, doctor, se la compro. No sabemos si sufrió de abuso sexual. Definitivamente sí sufrió de abusos y la violencia definitivamente sí va a impactar o influenciar o va a determinar de cierta manera tu desarrollo, es tu etapa formativa. Claro. Todo lo que te pasa lo absorbes y de alguna manera lo tienes que procesar. Y a él le tocó durante todo el tiempo, o sea, toda la infancia, sí, su preadolescencia, su adolescencia, o sea, todo está marcado por etapas de violencia de una u otra manera. Exactamente. Si le agregamos el abuso de drogas, porque los dos hermanos de Richard empezaron a oler pegamento y después empezaron a consumir PCP y empezaron con heroína y empezó Richard con marihuana. A menos de 12 años tenía, como sabemos, el cerebro no está terminado de formarse todavía. Y empezó a utilizar drogas, empezó con marihuana, después siguió con peyote y después se fue al LSD. Todo esto antes de los 18 años. El cerebro no termina de desarrollarse todavía ahí. Ya no estás en la etapa formativa tal cual, pero sigues en desarrollo neurológico y claro que lo interrumpes, claro que lo afectas. Entonces yo por eso, cuando dices el doctor dijo que no influenció la violencia, pues no sé qué estaba leyendo, doctor. El trastorno esquizoide de la personalidad tiene un distanciamiento en relaciones sociales. Y él, aunque no era de muchos amigos y sí era un tanto retraído, tenía una relación muy especial con su primo. Y sí estuvo casado. Entonces, no es verdad, digamos, no cumple con ese criterio. Prefiere actividades solitarias, eso sí. Tiene escaso o nulo interés por las relaciones o la satisfacción sexual con otra persona. No lo cubre. ¿Por qué? Porque era un violador en serie. Sí estaba buscando gratificación sexual y la obtenía de una manera muy bizarra, que es con la necrofilia, ¿no? No tiene amigos íntimos. Ahí está el primo, que sí era su amigo íntimo. Y por el otro lado, una persona esquizofrénica tiene ideas delirantes y alucinaciones. Cuando él era niño, después de que comenzó con los ataques de epilepsia, le decía a su mamá que veía demonios en su ventana. Pero podríamos cargárselo más a la epilepsia que a que sean ideas delirantes, porque no continuaron durante su etapa de adulto. El comportamiento desorganizado sí lo tenía, el aplanamiento afectivo sí lo tenía, no era una persona incoherente tal cual. Entonces, de manera muy general, no cumple con los criterios para el trastorno esquizoide de la personalidad. Tú y yo estábamos revisando los criterios para el trastorno antisocial y ese sí lo cubre, que es el no respetar los derechos o la violación sistemática de derechos de las otras personas. El no sentir remordimiento, la violencia y el no poder acatar las reglas de la sociedad. Todos los criterios del antisocial sí los cubre. Y además, pues la parte criminal que ya nos explicaste ampliamente, todo eso es lo que conforma a un antisocial. Entonces, lo siento, doctor, pero no estoy de acuerdo con su diagnóstico. Yo más bien le pondría el trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, ¿tú consideras que en algún momento él tuvo oportunidad
de tener una adultez normal. No, definitivamente no, porque si nos regresamos incluso a antes de que él naciera, en los 60 en El Paso, y antes de eso, cuando su papá estaba pequeño, su papá era de México, de Ciudad Juárez. Entonces, aunque todavía no empezaba la violencia como está actualmente, siempre han sido ciudades de mucho conflicto, están muy pegadas. Y en los 60, cuando Richard nació, o digamos cuando sus papás ya eran adultos, entre comillas, porque se casaron a los 19, había un rollo de salud en aquel entonces. Se hicieron unas pruebas militares que contaminaron el agua. Entonces el ganado y las personas que consumían el agua, pues hasta la fecha tienen secuelas de aquella contaminación que hubo del agua. Entonces, sí, desde ahí empezamos a analizar en dónde nació, en dónde creció. Su mamá, cuando estuvo trabajando, estuvo respirando en gases tóxicos. Entonces, no, la respuesta es no, de ninguna manera, no, jamás tuvo una oportunidad de ser una persona normal. Nació en la era equivocada, en la fecha equivocada, en la casa equivocada, con los padres equivocados, con la familia equivocada. Te lo pregunto porque de él específicamente, la mayoría de los asesinos en serie se han escrito libros, pero en él se basaron mucho para los libros de el asesino en serie nace o se hace. Ajá. Y lo hicieron basado pues en todas estas cosas que le fueron pasando a él a lo largo de su vida, que como te lo dije en un principio, mi opinión muy personal es, no creo, al igual que tú lo mencionas, que él haya tenido una oportunidad de salirse de ese círculo como tan pues viciado en el que creció, ¿no? Sí, porque de pequeño su mamá lo describía como un niño normal, porque por ejemplo sus hermanos, el más grande nació un bebé muy débil y muy como retraído, muy apático. El que siguió fue diagnosticado después de un tiempo con un problema en los huesos, entonces pues ni lo dejaron salir a jugar, no era un niño normal. El siguiente tenía un retraso en el aprendizaje. Después siguió la hermana Ruth, que fue una niña pues entre comillas normal, porque ya sabemos que se casó con un peeping Tom, y un peeping Tom, tú lo sabes, es muy difícil que una persona con una obsesión como una obsesión y una compulsión como la que tenía el esposo, sí, que ella no se haya dado cuenta. Y también creció en la misma casa. Entonces, y después Richard nació entre comillas normal, era un niño normal, se reía, jugaba, platicaba normal, era un niño normal. Comparado con los hermanos que tenían padecimientos fisiológicos. Entonces, si Richard o si la mamá o si muchas cosas hubieran pasado, tal vez sí. Que si él tuvo una oportunidad por su familia y su entorno, no. Pero él era un niño normal cuando estaba pequeño. Entonces, ¿nace o no se hace? Él se hizo. Lo hicieron. Las circunstancias. Las circunstancias y su entorno, como dices. Ramírez murió de complicaciones ligadas al linfoma B-cell en el Hospital General Marine en Green Bay, California, el 7 de junio del 2013. También había sido afectado por el uso crónico de sustancias y hepatitis C. A los 53 años de edad había estado en death row por más de 23 años. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, todos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.